Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a proceder a compartir el unboxing de la trilogía de X-Men en formato Blu-ray. Concretamente, la edición que estáis viendo en pantalla es la proveniente de Reino Unido, que a diferencia de la edición española, cuenta con una funda protectora y decorativa de plástico, que es esta que estáis viendo aquí. Ahora lo vais a ver más claramente, pero primero os enseño que esta funda contiene el nombre de la trilogía de X-Men en portada, y luego, si acudimos al lomo, al dorso, vemos como también ahí figura nuevamente esa nomenclatura junto con el logo de la compañía y distribuidora de esta saga, hasta que años después Disney acabó adquiriendo los derechos de la misma. Ahí lo veis. Y ahora, como vais a comprobar, esto se trata de una funda de plástico. Si os fijáis, se puede desprender sin ningún problema. Como digo, cumple esa doble función decorativa y protectora del amaray grueso que está en su interior. Aquí lo veis. Una funda de plástico con la nomenclatura y el logo. Y por lo demás, como veis, nada más. Sirve para eso. Bien, eso por un lado. Y una vez retiramos y desprendemos esa funda, es cuando tenemos aquí el amaray grueso que contiene la saga y la trilogía original de el grupo superheroico X-Men. Y seguramente en este punto algunos usuarios o espectadores os estaréis preguntando, Serkenovi, teniendo en cuenta que estas películas se han editado a partir de 2018 en Blu-ray 4K y han vuelto a escanear los másteres de imagen, ¿por qué has recurrido a esta edición en Blu-ray de 2009? Pues bien, por tres motivos principales. En primer lugar, por el encuadre. Y es que, al igual que sucede en el caso de Star Wars, entre la edición original de Fox y la posterior de Disney, en el caso de la, entre comillas, remasterización que ha tenido lugar con esta trilogía, han eliminado un poco de la imagen original. En concreto no es mucho, es ligero, pero aproximadamente un 5% de la imagen que se mostraba en la trilogía original en formato Blu-ray desaparece en el 4K, porque el encuadre es incorrecto. No es algo extremadamente grave, no es algo que te impida disfrutar y visualizar la película, pero como ya expliqué en el vídeo que dediqué al unboxing de la saga de Star Wars en Blu-ray, no me agrada que un contenido que existía originalmente se recorte y se elimine, aunque sea un porcentaje mínimo, aunque solo sea un 5%, pero si la imagen tenía un encuadre específico, no quiero que se elimine ese encuadre, por tanto, no estoy a favor de alterar el trabajo y la obra original, por tanto, es el primer punto. El segundo punto, porque desde 2009, ya fuera en las ediciones originales y por separado de cada película, o la recopilación en formato pack como el que estáis viendo en pantalla, desde 2009, vuelvo a insistir en esta cifra, nunca más se han vuelto a editar los discos de extras. Y sí, he dicho discos de extras, porque como vais a comprobar ahora mismo en la contraportada, si os fijáis, aquí claramente se aprecia cómo esta edición dispone de un disco para cada película y de otro disco extra de extras para cada película, siendo un total de 6 Blu-rays. Ahí lo estáis viendo claramente, y si acudimos a la descripción de cada película podréis ver cómo hay extras en el disco 1. Por ejemplo, en el caso de la primera entrega veis que pone audio comentario de Bryan Singer, bonus view, escenas eliminadas y extendidas, con comentarios opcionales de Bryan Singer, easter eggs. Y luego, más adelante, si os fijáis, a ver si lo encuentro, aquí pone Disco 2. Y incluye más extras. Y aquí los estáis viendo, los extras del Disco 2. Documentales, interactivos, los efectos especiales de X-Men, etc, etc. El marketing, etc. Entonces, como veis, esta edición contiene el disco de cada película, que aparte de contener la película, incluye extras, y luego un disco adicional solo de extras de cada entrega y cada parte de la saga original. Pues bien, estos contenidos, estos extras,
se perdieron después de 2009. Ninguna edición, ya fuera posteriormente ninguna edición recopilatoria en Blu-ray, ya fuera la edición de la pentalogía o la edición que incluye las 5 películas, las 6, las 7, pues a medida que iba ampliándose el número de entregas de la saga, pues iban haciendo una edición recopilatoria, pues ninguna de esas ediciones recopilatorias en Blu-ray, ni tampoco las ediciones posteriores en 4K han recuperado estos extras, de tal manera que se han perdido en el tiempo. Y yo, cuando adquiero una película o una saga que me agrada mucho, quiero tener acceso a los extras, porque como ya he explicado en otras ocasiones, no solamente me gusta deleitarme con el espectáculo visual de la cinta en concreto, me gusta indagar más en su proceso creativo, en cómo se confeccionó, en los retos que implicó, en todo. Me gusta aprender, formarme en ese sentido, adquirir nuevos conocimientos, nuevos saberes, y la manera de lograrlo es a través de los extras. Por tanto, para mí no tiene ningún atractivo que existiendo extras, porque oye, si dijéramos, originalmente se lanzó a la venta estas películas y no tenían extras, pues es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Pero cuando existe una edición primigenia que dispone de horas de extras, perder los mismos me da rabia, no me gusta, no me agrada. Por tanto, ese fue el segundo motivo por el cual aposté por esta edición y la busqué durante tanto tiempo, como veis, y posteriormente detallaré, precintada, nueva y a estrenar. Y en tercer lugar, el último motivo y razón, y es uno que ya he abordado en otras ocasiones en el canal y en otros unboxings, y es la colorimetría. Y es que si hay una mala y nefasta costumbre en las remasterizaciones, o mal llamadas remasterizaciones a mi juicio, en 4K, ya sea de Star Wars, de Regreso al Futuro, de Super Detective en Hollywood, tengo muchos ejemplos al respecto, es que alteran total y absolutamente la colorimetría de las entregas originales. Es verdad, siendo justos y diciendo todo, que en las dos primeras entregas, X-Men y X-Men 2, existe una mayor definición en las remasterizaciones en 4K. Es verdad, hay una mayor definición. Pero, por contra, se sacrifica algo que para mí es fundamental y es innegociable. Y es la colorimetría. Y os voy a poner un ejemplo rápido, claro, y que no supone un spoiler, porque sucede en los primeros minutos de metraje de la primera entrega de X-Men. En la primera entrega de X-Men, al poco de terminar el combate que hace Wolverine, o Lobezno, en función al término que prefiráis, Lobezno es en castellano, Wolverine es el término original, después de hacer ese combate en el bar, se marcha con su caravana. Y conduciendo en medio del trayecto se da cuenta que tiene una polizona. Pues bien, baja del coche y luego vuelve a montarse con intención de marcharse. Pues bien, toda esa escena se desarrolla durante el atardecer. Está atardeciendo, ya se está yendo la luz del sol y está empezando a oscurecer. Bien, eso es algo que se aprecia sin ningún problema en el lanzamiento original en Blu-ray. ¿Qué sucede cuando acudimos a la entrega en 4K? Que no existe ningún atardecer. Ves esa misma escena y es todo luminoso, que parece que es de día. ¿Por qué? Porque elevaron el contraste. Porque a la hora de hacer esa remasterización han alterado la colorimetría, han alterado el contraste y han alterado la saturación, de tal manera que una escena que tendría que ser tendiendo oscura, no totalmente oscura, pero sí con una luminosidad mucho más tibia, porque está siendo el atardecer, el sol ya está descendiendo. En la remasterización en 4K parece que está sucediendo a pleno día, como si fuera las 3 de la tarde o las 2 del mediodía. O sea, a pleno día, con una potencia lumínica inusitada, que se aprecia toda la perfección y desaparece cualquier atisbo de oscuridad. Y eso es porque se aumenta y se eleva el contraste, que el contraste es lo que define la cantidad lumínica que hay en la escena, y se satura la misma. ¿Qué quiere decir saturar? Cuando se satura la imagen significa que se incrementan los colores, la potencia de los mismos. Por tanto, esa escena que tendría que estar un poco más oscurecida, de tal manera que, por ejemplo, la nieve que hay en el camino no se aprecia con claridad, con un tono totalmente y absolutamente blanco, en la remasterización en 4K se ve perfectamente un blanco nítido. Y no es así, porque, insisto, no hay suficiente luz para que se pueda apreciar ese efecto. Por tanto, aunque es cierto que en estas dos primeras entregas, X-Men y X-Men 2, existe una mayor definición y nitidez en la remasterización en 4K, tampoco una barbaridad, pero es verdad que existe, a mi juicio no lo compensa el hecho de que altera totalmente la colorimetría, totalmente el contraste, totalmente la saturación y por tanto se altera la imagen original visual de la película y por tanto su sentido narrativo. Y alguno igual está pensando, ¿qué exagerado eres? ¿Cómo que sentido narrativo? Sí, he dicho bien, sentido narrativo.
Porque vuelvo a insistir, si en esa escena se supone que quieres retratar el atardecer y de repente en la remasterización parece que está sucediendo a plena luz del día, a las 2 del mediodía, estás cambiando el significado de la escena, por tanto estás alterando la narrativa de la película. Y eso me parece intolerable. Y por tanto no me agrada eso. Por ello, a mí no me compensa ese aumento de definición y de nitidez a cambio de perder el sentido original de la película. Y luego, por último, la tercera entrega no experimenta mejora en ningún sentido. ¿Por qué? Porque a diferencia de las dos primeras que se rodaron en celuloide, la tercera se rodó directamente en digital. Y sucede exactamente lo mismo que expliqué en el caso de Star Wars. Cuando tú ruedas una película en formato digital, ya estás rodándolo a una capacidad límite. Por ejemplo, en el caso de Star Wars, se rodaron las películas en formato digital a 1080p. Por tanto, no puedes sacar más calidad de 1080p porque ya lo has rodado a la máxima calidad posible. En el caso de la tercera entrega de X-Men, que es la pronunciación correcta, no estoy 100% seguro la resolución a la que se rodó, pero imagino que sería 2K, que era lo habitual en la época. En ese momento, si no recuerdo mal, esta película se estrenó en 2006, ya se rodaba en digital a más de 1080p, ya se empezaba a rodar a 2K, por lo cual es probable que la resolución real y original sea 2K. Bien, ¿qué significa esto? Que si se rodó digitalmente a una resolución máxima de 2K, tú no puedes extraer ningún 4K de ningún lado, porque no existe, porque la resolución máxima ya está predefinida de antemano, es 2K. Por tanto, el Blu-ray prácticamente ya muestra casi igual la misma calidad que la que dispone originalmente la película, porque de 1080p a 2K la diferencia es nimia, insignificante. Por tanto, ¿qué sucede? Que cuando analizas visualmente el formato Blu-ray y el formato 4K, no existe prácticamente diferencia de ningún tipo. No hay mayor nitidez, no hay mayor definición, es prácticamente igual, porque claro, vuelvo a insistir, no puedes sacar más calidad de donde no hay. Entonces, la tercera entrega no tiene ninguna diferencia, las dos primeras en 4K se ven con un poco más de nitidez y de definición, pero a cambio de sacrificar toda la colorimetría, contraste y saturación, con lo cual no estoy en absoluto de acuerdo. Y esos son los tres principales motivos por los cuales acudí a esta edición de 2009 que recopila las tres películas, concretamente la edición de Reino Unido, porque la de España es más difícil de hallar, de encontrar, está muchísimo más especulada, mientras que la de Reino Unido no, y la de Reino Unido comparte los discos con España. ¿Qué quiere decir esto? Que los discos de la edición británica de Reino Unido son exactamente los mismos que los discos en Blu-ray de la edición española. ¿Cómo se puede saber? Muy fácil, mirando la contraportada. Si os fijáis aquí en la contraportada, pone, a ver si lo enfoco bien, audio, Master Audio English, o sea, inglés, alemán, y aquí lo veis, Spanish, español, X-Men 2, nuevamente lo mismo, inglés, alemán, Spanish, español, X-Men 3, inglés, alemán y nuevamente Spanish, español. Con lo cual ahí está la prueba definitiva de que son exactamente los mismos discos que en la edición castellana. Es más, seguramente cuando haga el unboxing y muestre los discos, vais a ver la última prueba definitiva, y es que cuando normalmente se comparte edición entre varios países europeos, en los discos consta un apartado en castellano, ya sea advirtiendo la edad recomendada o cuestiones similares, con lo cual seguramente lo vais a apreciar así. Dicho esto, voy a hacer un pequeño corte para hacer el unboxing. Antes de hacer el unboxing voy a evidenciar y demostrar que es una edición nueva, precintada y a estrenar, y luego voy a hacer un corte para tratar de conservar la etiqueta que figura en la portada. Bien, dicho esto, aquí veis esta banda de aquí, que atraviesa todo el amaray grueso, lo cual evidentemente esta es una banda que no puedes poner en un reprecintado. Esto es una banda fruto de un precintado de fábrica, así creo que se verá mejor. Esa banda no la puedes poner tú en un reprecintado, eso es una banda de fábrica, eso lo inserta una máquina, no lo puede hacer un ser humano. Eso por un lado. Luego, evidentemente, esta etiqueta, que tampoco puede poseer ningún reprecintado, porque esta etiqueta es exclusiva del precintado de fábrica, con lo cual no existe manera de incluirla ni añadirla en un reprecintado. Eso por otro lado. Y luego lo que yo siempre digo, las esquinas. Ahí se ven esas esquinas en cruz que son propias de un precintado de fábrica, un sellado por calor manual
no presentaría esa forma final. Nuevamente lo mismo por debajo. Si nos fijamos abajo, lo mismo. Esas esquinas en forma de cruz. Eso no se puede imitar ni conseguir con un precintado casero y un sellado por calor. Esto es un precintado de fábrica, no un reprecintado. Aquí veis nuevamente más características. Si os fijáis, esta especie de banda tampoco se puede conseguir con un precintado casero o con un reprecintado. Eso no se puede conseguir. Y finalmente aquí veis nuevamente cómo se trata de un precintado original de fábrica que avala que está totalmente nueva y a estrenar. Y dicho esto, como ya he comentado y adelantado, voy a hacer un pequeño corte en el vídeo para retirar con cuidado el precinto, tratar de conservar esta pegatina a modo de recuerdo, y cuando lo haga volveré a grabar y mostrar el contenido de esta edición. Hola de nuevo, aquí estoy con la edición ya desprecintada y voy a proceder a abrir esta Maray grueso y mostrar el contenido de la misma. Abrimos y lo primero que tenemos es el disco y esta especie de folleto que no sé qué contendrá, lo vamos a averiguar en breve. A ver si puedo extraerlo. Ah, mirad, ahí hay otro disco. Vale, pues bien, vemos que hay ese folleto y debajo de ese folleto otro disco. Bien, primero vamos a ver e inspeccionar en qué consiste este folleto. Aquí lo tenemos, que pone Bienvenidos a la Revolución. Me imagino que será un folleto promocional de otras películas en formato Blu-ray. Es una suposición mía, aunque evidentemente no lo sé porque justo acabo de abrir ahora la edición, como estáis viendo en pantalla. Bien, eso por delante. Por detrás, en efecto, ahí vemos Coming Soon, que significa las siguientes ediciones que se van a poner a la venta después de esta, porque recordemos que esto es una edición de 2009, ya ha pasado mucho tiempo, entonces vemos ahí pues cómo promocionan películas como Australia o El silencio de los corderos, etc. Bien. Imagino que si abrimos el folleto, pues veremos el catálogo entero. En efecto, ahí es un catálogo entero de películas que ya están disponibles en formato Blu-ray, obviamente a fecha de 2009, que es cuando se editó estas películas y este pack. Que por cierto, varias de ellas ya las tengo. Por ejemplo, La Jungla de Cristal 4, La Jungla 1, evidentemente. Es que se llama Jungla de Cristal en España. Lo digo por si alguien dice Jungla de Cristal. Sí, en España a Die Hard se le llama Jungla de Cristal. Así es el nombre. ¿Qué más vemos por aquí? Que alguna que tenga yo más. 28 semanas después. También tengo 28 días después, por cierto. Por cierto, 28 semanas después se ha reeditado recientemente en España, que conste. Pero yo tengo la edición original. Vale. ¿Qué más de estas películas tengo yo? Por curiosidad. Estoy mirando. La de Robocop no. Veamos. Obviamente, X-Men 3 está contenida en el pack. Venganza, Taken, en España se llamó Venganza, la primera película de Liam Neeson. Muy buena, por cierto. Alguna más de estas me parece que tengo. Voy a revisar. Y Yo Robot, iRobot. Y ojalá algún día, que esa es la espinita que me queda, una de las espinitas que me queda, es esta. Prison Break. En España, la edición de esta serie en Blu-ray ha sido caótico. Falta por editar la mitad de la serie. La mitad. Editaron una temporada sí, una no. Una sí, una no. Claro, a mí me fastidia mucho no acceder a la serie completa en Blu-ray. Y ya sé que podría hacerlo a través de ediciones foráneas. Pero claro, yo me acostumbré al doblaje en castellano, me gusta mucho el doblaje, me gustaría tener acceso legal y legítimo a una edición que incluyera el doblaje en castellano, cosa que no puedo a día de hoy. Y me parece una vergüenza porque estamos hablando de una de las series más exitosas, literalmente, del siglo XXI y de las más afamadas. O sea, no estamos hablando de una serie menor que digas tú, bueno, es que tiene escasa viabilidad económica. Estamos hablando de una serie histórica en ese sentido. O sea, es que igual a alguno le parece exagerado, pero yo pondría Prison Break y Big Bang Theory entre la categoría de las series más exitosas del siglo XXI. Sin duda alguna, esas dos. Big Bang Theory ya la tengo, de la cual ya hice un unboxing en su momento, y me falta esta, que algún día la editen en condiciones en España. Pero para mí esas dos series son de las más importantes del siglo XXI. Así tal cual os lo digo. Series de imagen real estoy diciendo, obviamente. Bien.
Pues una vez inspeccionado ese folleto, que ya vemos que no tiene mucho más que mostrar, vamos a ver lo que contiene este amarillo grueso. Aquí estaba el folleto originalmente y al retirarlo vemos el disco de la primera película de X-Men, el disco 1, que es el de la película que también incluye algunos extras, como habéis visto anteriormente. El primer disco y este es el segundo disco de la primera película, el que está dedicado única y exclusivamente a los extras. Un detalle que me gusta mucho es que la serigrafía es distinta. Si os fijáis, aquí hay unas ilustraciones y estas son distintas. En la primera ilustración pues tenemos a Cíclope, Tormenta, Wolverine, Lobezno, y en la segunda a Mística, a Magneto y a Dientes de Sable. Entonces me gusta mucho ese detalle. Es un detalle que se agradece. Eso por ahí. Luego, si avanzamos, aquí tenemos el primer disco de la secuela, X-Men 2, y el segundo disco de la secuela, el que está únicamente dedicado a los extras. En el primer disco, nuevamente, ilustraciones distintas. Lobezno, Wolverine, Pícara, Tormenta, y luego en el segundo Magneto, y ese personaje femenino, que ahora mismo no me acuerdo, es de los pocos que se me olvidó el nombre, pero que sí, que sale en la secuela, evidentemente. Y si seguimos avanzando, finalmente vemos los últimos dos discos. El primero dedicado a la tercera entrega y el segundo solo a los extras de la misma. Y nuevamente pues lo mismo, ilustraciones distintas. El primer disco Lobezno, Tormenta, Ángel, Jean Grey, y en el segundo Mística, Magneto, Bestia y Juggernaut. Es que no reconocía el del fondo, Juggernaut, en efecto. Lo cual, vuelvo a insistir, que es un detalle curioso y que se agradece, que ilustren los discos de distinta manera. Y dicho esto, ya para ir finalizando, pues igual muestro en detalle la serigrafía de algunos discos, más de cerca, para que lo veáis y bueno, si tengáis algo con lo que comparar en caso de que en un futuro queráis adquirir esta edición o os interese. A ver, que lo haga bien. Aquí tenéis, por ejemplo, el disco 1. Y mirar, yo pensaba que en este caso igual había alguna advertencia, algún letrero que estuviera en castellano, como sucede en muchos discos compartidos, pero en este caso no. Ni se dignaron ni se molestaron, que no pasa nada, no me importa, pero bueno, pensé que sí que habría algo. Pero bueno, ahí lo veis. Ahí veis la serigrafía, disco de 2009, el formato Blu-ray, y esto que significa la tirada. Que en este caso es la tirada de 2009, porque como he dicho, posteriormente se hicieron más reediciones en Blu-ray, pero ya no con los mismos contenidos. Por tanto, ahí tenéis la referencia de cara al futuro. A ver que lo inserte en su lugar. Vale. Este disco me parece un poco más problemático de extraer. No, me gusta más esto que es más retráctil que este sistema que es como más... En fin, metido hacia adentro. Cuesta más extraerlo. Es más, a mí hasta no sé si os pasará a otros coleccionistas, pero a mí hasta me da temor, porque tengo miedo a veces literalmente dañar el disco por extraerlo mal. A ver. Es que yo no sé quién inventó este sistema, pero... debe ser amigo de Lucifer, el que inventó este sistema. A ver. Es que fijaros, aunque yo apriete aquí, no se mueve. Es un acto de fe. Igual hago un pequeño corte y cuando consiga extraerlo de manera limpia os lo muestro. Ya estoy de regreso, lo he conseguido. Al final es un sistema un poco más sencillo de lo que yo pensaba, pero un poco rebuscado. A ver si luego lo consigo mostrar en el siguiente disco. Bien. Aquí tenemos la serigrafía del disco dedicado únicamente a los extras de la primera entrega de la primera película de X-Men. Ahí veis la serigrafía.
Bien. Ahora lo voy a insertar en su lugar. Y a ver si me sale igual para demostrar, y ya de paso que sepáis el truco, para poder sacar con más facilidad este tipo de discos que, vuelvo a insistir, no me gusta nada este sistema, es más arduo. Pero es raro. Es raro porque, o sea, a ver si me sale. Tienes que empujar desde el lado contrario hacia afuera. A ver, Ahora que lo hice antes no me va a salir en directo, ya veréis. Ah, no, espera, creo que ya... lo dije mal. O sea, en alto, así, presionas hacia abajo. Ahora no me va a salir en directo para hacer la gracia, ya veréis. Ahí, fijaros, ya sonó. Ya sonó y ya se extrae. Pero es que es ridículo, o sea, para que esto funcione, literalmente, tengo que tener sostenida la bandeja en alto, presionar hacia abajo y entonces sí, el disco sale. Pero es que, vuelvo a insistir, es ridículo. Es ridículo. Bueno, pues aquí tenéis el primer disco y la serigrafía correspondiente de la secuela. Ahí lo veis, más en detalle. Bien. Y a ver si ahora me sale la primera. Este método para que veáis cómo se hace. O sea, levantas ligeramente la bandeja, presionas hacia abajo y si os fijasteis ya hizo clic, ya sale. Pero vuelvo a insistir, es ridículo, es que es contra natura, es que no, a mi juicio no tiene sentido este sistema. No es lo que te dice el sentido común, que levanta la bandeja y presiona hacia abajo. Ya tendría que funcionar presionando hacia abajo sin falta de tener yo que levantar la bandeja, es que es ridículo. Pues ahí tenéis el segundo disco, en este caso dedicado a los extras, específicamente de la secuela. Ahí veis la serigrafía. Vale. Al menos introducir se introducen bien. Y nuevamente, lo mismo de antes, el mismo truco. Bandeja semi levantada. Y ya está. Ya sale. Pero vuelvo a insistir. Es que es absurdo. La serigrafía del primer disco de la tercera entrega. Ahí lo estáis viendo en detalle. Y luego por último finalizaré el vídeo mostrando el disco de extras de la tercera entrega. Me gusta mostrarlo esto con detalle porque, oye, siempre puede haber en el futuro algún coleccionista que esté interesado concretamente en esta edición por exactamente los mismos motivos que he manifestado y necesite o le convenga una referencia visual que diga, vale, ¿cómo puedo diferenciar esta edición que quiero de otra? Y este es el último disco y como digo, este sistema me gusta más porque esto es tan fácil como presionas hacia abajo y ya está, levantas hacia arriba. Punto. Es que así tendría que ser una pestaña retráctil a la hora de extraer un disco. Presionas, levantas con el otro dedo hacia arriba y ya está, extraíste el disco. Nada de semi levantado, presión hacia abajo. Esto es una tontería. Es verdad que luego una vez lo aprendes no es difícil, pero vuelvo a insistir, no es el pensamiento lógico y racional que te viene de primero. Es decir, si hago esto funciona. No. Y ahí está el último disco de esta edición, que es el dedicado únicamente a los extras de la tercera película. Ahí está. Ahí está. Y están... A ver que lo introduzca bien. Y ahí están los 6 discos de esta entrega. Ahí están los 6 discos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y espero seguir compartiendo en el futuro más unboxings curiosos, ya sea de videojuegos o de películas, sobre todo si son ediciones como estas, que son distintivas y diferenciadoras respecto a las posteriores reediciones que existieron, ya sea por cuestiones de calidad de imagen, de sonido o de extras. Un saludo a todos
y hasta la próxima.